Buenos días con todas las personas que se han podido conectar a través del Zoom o que nos están viendo a través del Facebook de NRGI. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esta es la tercera sesión de la serie de minerales estratégicos, cadenas de suministro y desafíos de gobernanza en los Andes. En esta sesión, el título de la sesión es Transparencia en aspectos ambientales y sociales en las cadenas de suministro minera en los Andes. Tendremos una presentación a cargo de Annie Dufey. Luego vamos a tener comentarios a cargo de Fabio Velázquez y de José de Chávez. Lo voy a presentar en este momento. Antes quiero hacer algunos comentarios. Primero recordar que esta es la tercera sesión. La primera hubo una introducción al tema de los minerales estratégicos en los países andinos. La segunda fue una mirada panorámica al tema de gobernanza que estuvo a cargo de Daniel Kaufman, los desafíos de gobernanza interna en tiempos de la pandemia. Todo esto está colgado online, está en YouTube y estará en la página web de NRGI para quienes lo quieren revisar, y la sesión de hoy también estará colgada. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la cuestión de la transparencia en aspectos ambientales y sociales en las cadenas de suministro de la minería en los países andinos. Y esto viene amarrado a la discusión de minerales estratégicos, en tanto al ser estos minerales fuentes de energías renovables que supuestamente apuntan pues, a una transición energética más limpia. La idea es que toda la cadena de suministro debe ser una cadena limpia, y para demostrar que esto es así se requiere implementar una serie de mecanismos de transparencia. Entonces, la presentación que recibiremos va a entrar en detalle en estos temas, nos va a dar un panorama muy completo y luego tendremos pues los comentarios. Entonces voy a presentar primero a nuestra presentadora de hoy, Annie Dufey. Es economista de la Universidad de Chile y Master of Arts en Políticas de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Sussex. Actualmente es gerente de Carungen SPA y es directora de Espacio Público. Annie tiene más de 20 años de experiencia, ha sido secretaria ejecutiva de Energía 2050, el proceso conducente a la formulación de la actual Política Energética Nacional de Chile, y jefa de la División de Política Energética y Prospectiva del Ministerio de Energía. Es directora de Políticas, Estrategias y Sociedades en Energía y Cambio Climático de la Fundación Chile, investigadora senior del International Institute for Environment and Development, IIED, en Londres, entre otros. Es miembro de la Comisión Nacional Asesora para la Cohesión Social, es cofundadora de la Plataforma de Escenarios Energéticos 2030, fue miembro de la Comisión Nacional de Litio, del Comité Directivo de MAPS Chile y del Comité Científico Internacional de Enel Foundation en Roma. Ha sido consultora para organismos como la OSD, UNCTAD, CEPAL, el DFID, el BIT y del sector privado. Es autora de numerosas publicaciones. Luego, José de Chávez es doctor en Economía, tiene un posgrado en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de París I, Sorbona. Ha sido viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente del Perú. José es cofundador de Cooperación. Actualmente se desempeña como director del Boletín Actualidad Minera del Perú y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Asesora a comunidades campesinas afectadas por proyectos mineros y a sus organizaciones nacionales. También es consultor de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Desde hace 30 años trabaja la problemática minera, abordando temas relacionados a aspectos productivos, las relaciones laborales, la problemática ambiental y las relaciones con las poblaciones del entorno. Ha publicado muchos libros relacionados al sector minero y su problemática en el país. Y finalmente, Fabio Velázquez es sociólogo de la Universidad Javeriana de Colombia, especialista en ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Madrid y candidato a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lausanne, Suiza. Perdón que no pronuncio el francés.
Fue profesor de la Universidad del Valle en Cali, Javeriana, del Rosario, Santo Tomás, Los Andes y Nacional, Colombia y Flaxo, Ecuador. Fue presidente de Fundación Foro Nacional por Colombia y actualmente se desempeña como asesor de la presidencia ejecutiva. Fabio es editor de la revista Foro y coordinador del equipo de trabajo de Foro sobre las industrias extractivas en Colombia. Ha publicado 7 libros, 4 de ellos sobre temas de participación ciudadana en Colombia y más de 80 artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Actualmente es miembro de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas, del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia y de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas. Ha sido consultor sobre temas de participación ciudadana, descentralización y gestión pública, planeación, ordenamiento territorial e industrias extractivas. Muy bien, como ven, este es un panel de lujo. Bienvenidos, colegas, muchas gracias. Bienvenidos a todos los espectadores. Solamente quiero decir antes de cederle la palabra a Ani que vamos a tener la presentación por 35 o 40 minutos, luego los comentarios de nuestros panelistas y les recuerdo que al público puede hacer sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas que tienen habilitada en el Zoom o a través del chat si lo prefieren. Así que estaremos muy contentos de recibir las preguntas del público. Bien, gracias. Sin más, le cedo la palabra a Ani. Bienvenida, Ani. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, y gracias a NRGI por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación, y a José y Fabio por los comentarios que vamos a hacer, y ojalá que se pueda alentar una buena discusión a nivel de los participantes en un tema tan importante como es la minería para nuestros países. Voy a compartir mi pantalla para que podamos desde ya comenzar con la presentación. Ok. Bueno, como bien ha dicho Juan Luis, voy a centrar mi presentación se basa primordialmente en una consultoría que hice para CEPAL durante el año pasado, a principios de este año, para ver un estado del arte respecto de las iniciativas que hoy existen para transparentar aspectos ambientales y sociales en las cadenas de abastecimiento de la minería, y poder ver cuáles son los temas clave para los países de la región andina. Entonces mi presentación consiste en 4 secciones. Primero, levantar brevemente ciertos elementos de contexto y grandes drivers de los esquemas para habilitar los aspectos sociales en las cadenas de abastecimiento de la minería, para luego dar una mirada rápida a las principales iniciativas y los aspectos que están cubriendo, tipo de minería y cuáles son los grandes temas que podemos relevar de eso. Para luego, ¿no es cierto?, mirar también qué pasa a nivel de nuestros países en estos temas, y terminar con algunas reflexiones y recomendaciones para nuestro país para recoger oportunidades y minimizar riesgos. Entonces, primero, ciertos elementos de contexto. ¿Por qué es un tema relevante para los países de la región? Bueno, como en el último par de años han salido muchos estudios, ¿no es cierto?, que indican que la producción de algunos minerales incrementará fuertemente debido, ¿no es cierto?, uno, a la transición energética, el incremento de las energías limpias en la matriz energética mundial, que son consumidoras de ciertos elementos críticos, así como también la emergencia de todo lo que es el desarrollo digital. No voy a entrar en estos temas porque entiendo que esto fue materia de la primera curso de capacitación que se hizo. Lo importante aquí es que la minería surge como un sector crítico para el funcionamiento de numerosos productos asociados a esta cuarta revolución industrial, como no solo para vehículos eléctricos o energías limpias, sino tecnologías digitales. De hecho, un estudio reciente de la Agencia Internacional de Energía, en el contexto de su reporte global sobre vehículos eléctricos, pone desde ya que los desafíos asociados con el suministro
suministro de materias primas se relacionan principalmente con el aumento de la producción, los impactos ambientales y los temas sociales, donde la trazabilidad y la transparencia de las cadenas de suministro de materias primas son instrumentos fundamentales para ayudar a abordar algunas de estas cosas críticas, fomentando el abastecimiento sostenible de los minerales. Simplemente para terminar de hacer este punto, aquí vemos un estudio que hizo el Banco Mundial junto con el ICMM, que es el Consejo Internacional para la Minería y Metales, y que, ¿no es cierto?, aquí muestra cómo solamente, esto considerando solamente la mayor demanda de minerales derivada de la generación eléctrica y el almacenamiento que se requerirá al año 2050, aumenta de forma muy, muy importante la demanda de diversos minerales en los distintos escenarios para, ¿no es cierto?, en los distintos escenarios considerados, ¿no es cierto?, en la ambición climática. Luego, entonces, la transición a un mundo bajo en carbono y el desarrollo digital trae buenas perspectivas para la minería, lo que trae oportunidades para los países de la región andina porque son economías que son ricas en recursos mineros críticos y además tienen ventajas en la producción de muchos de estos. Ahora, la demanda no solo busca asegurar su abastecimiento, sino también, y cada vez en forma más importante, que este se haga en forma responsable, y para ello se debe demostrar mediante esquemas de certificación creíbles. Al mismo tiempo, ya vamos a ver más adelante, existen ciertas preocupaciones socioambientales en torno a la producción de los minerales que se ha reflejado en la proliferación de diversos estándares para poder visibilizar y dar trazabilidad a la huella socioambiental de los minerales a lo largo de las cadenas de valor, ¿no es cierto? Y lo que se ha tornado en un requisito de acceso al mercado internacional que será cada vez más crítico. Por ejemplo, en el caso del litio, esto ya se está transformando en un requisito crítico y, ¿no es cierto?, desde la demanda de los principales consumidores, como vamos a ver, ya está traspasando ciertos requerimientos y requisitos de cambio de producción. Ahora es importante decir que estos requerimientos no solo vienen desde el sector privado, sino también, como veremos, cada vez más desde los gobiernos. ¿Y por qué hay tanta preocupación? Porque efectivamente la minería es una actividad extractiva y tiene importantes impactos socioambientales asociados, ¿no es cierto? Estos van desde impactos en el ecosistema, no vamos a entrar en detalle ahora porque me imagino que también ha sido parte de la discusión, impactos ambientales, donde, ¿no es cierto?, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero se torna un tema cada vez más relevante, los impactos sobre la salud y los impactos sociales, sin duda. Hay que decir también que los esquemas para transparentar las credenciales de sustentabilidad en la minería no es un tema nuevo y se remonta al menos a principios del presente milenio, donde surgió una primera generación de estándares focalizados en abordar y visibilizar temas sociales y éticos, especialmente asociados a los minerales vinculados a conflictos armados, corrupción y derechos humanos y trabajo infantil en África. Hace algunos años comenzó a proliferar una nueva generación de estándares, muchos aún de ellos en desarrollo, y esto es importante decirlo, que esto es hoy en día un segmento altamente dinámico, por lo tanto, posiblemente lo que vamos a ver ahora, más adelante, ya está un poquito obsoleto por el nivel de desarrollo de diversas iniciativas que están en curso. Pero sí podemos decir que son estándares de carácter más integral a los que hubo en esta primera generación, donde se añaden fuertemente los temas de emisiones de gases de efecto invernadero, además de las emisiones locales, impactos sobre la biodiversidad, uso de agua, la gestión de los residuos, sustancias tóxicas y también crecientemente temas de economía circular.
así a vuelo de pájaro, se estima que existen al menos unos 160 estándares solo enfocados en la minería. Aguas arriba, o sea, aguas abajo. Y a los cuales se añade una serie de estándares focalizados ya en, digamos, desde los productos finales, como ya vamos a ver, por lo cual es una constelación de estándares muy, muy, muy rica y compleja, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellos liderados por la industria automotriz, de tecnologías digitales, establecen requisitos a sus proveedores aguas abajo para cumplir con exigencias de sus diversos stakeholders. Y aquí no estamos hablando solamente de los consumidores, sino tal vez crecientemente y tal vez de forma mucho más definitiva, ya vamos a ver también desde los inversionistas y de la banca. Se trata en su mayoría de iniciativas voluntarias que son de carácter intergubernamental y privadas y en menor medida de regulaciones gubernamentales, pero estas últimas en fuerte crecimiento. Entonces, cuando hablamos de esquemas para visibilizar aspectos de la sustentabilidad, hablamos de ciertos esquemas que cumplen con ciertos elementos mínimos. Primero, buscan promover prácticas de abastecimiento responsable, buscando asegurar que las cadenas de suministro de los minerales sean sostenibles, minimizando sus impactos negativos sobre las comunidades o el medio ambiente. Requieren una verificación por una tercera parte independiente. Buscan documentar muchas veces la cadena de suministro. Pueden utilizar sistemas de trazabilidad o de cadena de custodia. Pueden ser de carácter obligatorio o voluntarias y pueden o no otorgar un sello al final al producto que lo identifique a los ojos del consumidor. Al mismo tiempo, hay que decir que avanzar en un esquema de sustentabilidad en el contexto de la minería, de las cadenas de valor de la minería, no es un tema baladí, es más bien bastante desafiante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cadena de suministro que es compleja, lo que muchas veces incluso le llaman opaca, debido por un lado a la gran cantidad de empresas y procesos involucrados. Solo por un ejemplo, decir que Samsung cuenta con unos 2.500 proveedores, identificando 255 fundidoras de estaño, tungsteno, tantalio y oro, lo que se llaman las 3TG, por sus nombres en inglés. Las 3TG son los primeros 3 minerales y el oro se le añade a esto. En el caso de Apple, se identifican aproximadamente 280 fundidoras y refinerías que trabajan con TG y que son sus proveedores. Y que en el punto de la refinería se llama lo que se llaman los cuellos de botella o esta opacidad, debido a que metales o minerales de distintas procedencias se juntan, ¿no es cierto?, en estas fundidoras o refinerías, lo que hace muy difícil asegurar la trazabilidad del producto. Ahora, ¿cuáles son los principales drivers a nivel de las empresas para adoptar estos estándares? ¿Qué hace, no es cierto? Si bien si no es fácil, ¿no es cierto?, hacerlo, y que posiblemente significan algunos costos y en algunos casos bastante importantes para adherirlos a ello, igual, ¿no es cierto?, deciden adoptar estos estándares. Primero que todo, la existencia de regulaciones. Existen en países ciertas regulaciones y para demostrar cierto cumplimiento con regulaciones se acude a ciertos estándares que son compatibles con ciertas regulaciones. Entonces, ayuda a lograr o demostrar el cumplimiento de ciertas regulaciones. Y tal vez es el mayor driver en la adopción de estándares de abastecimiento responsable. Y en este sentido, estos estándares entonces se plantean como complementarios a la regulación y ni en ningún caso van en su reemplazo. Otra demanda, otra motivación importante y tal vez que está siendo cada vez más importante es la demanda desde los clientes o distintos stakeholders. Las empresas mineras se encuentran aisladas, ¿no es cierto?, de la demanda directa de los consumidores finales y esto los hace un poco, los distingue
un poco de lo que ha pasado con procesos de certificación en otros recursos naturales, como es, por ejemplo, la agricultura orgánica, donde el contacto directo con el consumidor final es muy cercano y además las preocupaciones son de tipo más de salud, ¿no es cierto?, impacto sobre la salud de los consumidores, o en el caso también, ¿no es cierto?, del sector forestal, que también se podía visibilizar más rápidamente. Aquí, en el caso de la cadena de minerales, ¿no es cierto?, son insumos para otros productos, por lo cual, ¿no es cierto?, se quedaban un poquito desasociados de los consumidores finales. Ahora, eso también va quedando atrás y, como se ha visto, la demanda por, ¿no es cierto?, por las energías limpias, por la transición hacia un mundo bajo en carbono, la gente está cada vez más, ¿no es cierto?, interesada que, ¿no es cierto?, el consumo que hacen de estos productos, tecnologías limpias, autos eléctricos y también del desarrollo digital, ¿no es cierto?, sea consistente con esta reducción de emisiones a lo largo de toda la cadena. Y crecientemente por los inversionistas. Solo un modo de ejemplo, hace un par de meses, el Fondo Soberano noruego, que tiene un fuerte impacto a nivel de las decisiones de inversión a nivel global, sacó una revisión donde sacó de su portafolio a 2 mineras, o sea, a una minera Anglo American, ¿no es cierto?, por su mal comportamiento ambiental, y puso en la mira y en advertencia a otra minera que fue BHP. Y esto directamente impacta la toma de decisiones de las empresas. También, por ejemplo, la Unión Europea recientemente también sacó una nueva regulación que a partir del próximo año a todos los inversionistas institucionales se les exigirá visibilizar, ¿no es cierto?, mediante esquemas ESG, o sea, estos esquemas de certificación que visibilizan los impactos ambientales, sociales y de gobernanza de sus inversiones, ¿no es cierto?, y mediante ciertos sistemas de certificación creíble. Entonces, todo esto las empresas lo empiezan a internalizar y empiezan a buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los esquemas que deben, o sea, que son aceptados por estos inversionistas. Otro driver es el posicionamiento de marca o acceso a mercados premium, que es la posibilidad de acceder a mercados de alto valor o posicionar su marca a través de estos esquemas de certificación. Todavía aquí, en el caso de la minería, hay evidencia anecdótica, por ejemplo, en el esquema de el ASSI, que es la Aluminium Stewardship Initiative, que es para el aluminio, y a nivel anecdótica está reportando acceso a precios premium. También la obtención de ventajas estratégicas, por ejemplo, que al adherir, ¿no es cierto?, a ciertos estándares y que a lo mejor tú tienes una ventaja mejor, ¿no es cierto?, que tu competencia, lo obligas a ellos a cumplir con ciertos requisitos socioambientales y o bien te permite a ti posicionarte como un líder en temas sociales y ambientales. Sin duda también los riesgos de reputación y valores corporativos. Muchas veces el desarrollo de estos estándares responden a ciertos temas, a ciertas preocupaciones levantadas por ONGs, ¿no es cierto?, las organizaciones de la sociedad civil a nivel global o local, que pone en riesgo de reputación, ¿no es cierto?, a las empresas. Y ciertamente eso es un driver muy importante, porque se sabe que una vez que te ponen en la mira, ¿no es cierto?, es muy difícil, ¿no es cierto?, sacarse esa mala reputación. Bueno, sin duda también el tema de los riesgos y costos sociales, dado que esta nueva proliferación de estándares, además, ¿no es cierto?, que buscan la adopción de tecnologías limpias, reuso de agua, que en la larga se traducen efectivamente en reducciones de los consumos de agua o energía y que también al final es una reducción de costos. La reducción también de los riesgos sociales y ambientales en la cadena de suministro por la implementación de prácticas más sustentables o la gestión de riesgos socioambientales, y todo lo cual al final también, ¿no es cierto?, redunda en la licencia social para operar, que es lo que realmente las empresas mineras buscan
poder obtener, ¿no es cierto?, para operar en los territorios. Dicho esto, vamos ahora a dar un barrido muy rápido a las principales iniciativas, ni siquiera a nivel individual, porque si ustedes quieren ver estas iniciativas, estas están disponibles en el documento de CEPAL y donde se explican en detalle. Esto es más bien un cuadro resumen, ¿no es cierto? Dijimos que hay iniciativas intergubernamentales, muchas que vienen estas son tal vez vienen más antiguas, son más de base, que responden a estas primeras preocupaciones en torno a la extracción de lo que se llamaban minerales conflictos en África. Entonces estaba muy focalizada en buenas prácticas, donde especialmente las líneas directrices y la guía de la due diligence de la OCDE ha sido muy importante, así como los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas y la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas. Y últimamente se suma Climate Smart Mining Facility del Banco Mundial. La mayoría de estas se enfocan en temas ambientales y sociales, y en algunos casos también van a temas de buena gobernanza. Están las iniciativas gubernamentales, por ejemplo, también se focalizaban en, ¿no es cierto?, en regular el comercio y otorgar trazabilidad a la producción de minerales provenientes de África y también de China. Pero hay que decir que recientemente, por ejemplo, hace un par de semanas, la Unión Europea también sacó una nueva regulación que busca regular las importaciones de minerales críticos. Por un lado, para reducir la dependencia de estos minerales de China principalmente, pero en el caso del litio, por ejemplo, Chile es un gran productor de litio. Si bien no se tiene claridad aún, porque se acaba de anunciar, se va a tener que demostrar a través de una certificación ciertos aspectos, ¿no es cierto?, mínimos de buena gobernanza, impactos sociales y ambientales de los minerales que se importan. Entonces, así ellos buscan regular de cierta forma las importaciones de estos minerales críticos. Y algo en esas mismas líneas acaba de sacar Estados Unidos a principios de este mes, o sea, a principios de octubre. Entonces, lo que quiero decir con esto, que esto es un mercado altamente dinámico, que este mercado de las certificaciones y de regulaciones, que está tomando forma y aún, digamos, no va a ser cada vez más complejo. Ahora, en temas de iniciativas privadas hay muchísimas, aquí solamente miramos las más importantes y más influyentes, como les digo, al menos hay unas 60 y posiblemente mucho más solamente focalizadas en la parte extractiva de la minería, donde, por ejemplo, la guía del International Council for Mining and Minerals ha sido bastante y bien de gran influencia a nivel de la gran minería, temas para sus principios para el desarrollo sostenible, temas para, digamos, alinearse con temas climáticos y para el abastecimiento responsable a lo largo de la cadena de valor son bien importantes. Hay numerosas iniciativas en temas de oro y piedras preciosas, y, ¿no es cierto?,
Y últimamente en temas también de los nuevos minerales críticos también están saliendo una serie de iniciativas. A lo cual, como ya vamos a ver, se adicionan todos los esquemas que están, ¿no es cierto?, que van o que salen, que surgen de ciertas industrias más específicas que, ¿no es cierto?, son parte de la cadena de valor de la minería, como son, ¿no es cierto?, la industria automotriz, la industria de las tecnologías digitales, que se marcan ciertos esquemas específicos para sus productos. Lo que yo quisiera enfocar es más ir, ¿no es cierto?, a los aspectos claves que van emergiendo, ¿no es cierto?, de estos esquemas. Primero, de los esquemas generales para la minería. Respecto del tipo de iniciativa, son mayoritariamente grandes lineamientos directrices y de carácter voluntario, con gran influencia de la guía de due diligence de la OECD, de la OCDE. Está la regulación, bueno, dijimos la ley Dodd-Frank y de la regulación europea y de China, que buscaba regular el comercio de productos desde África, pero, ¿no es cierto?, se están en este minuto dando unos nuevos desarrollos, tanto en la Unión Europea y en los Estados Unidos, que se van a traducir en requerimiento de ciertos esquemas de certificación que aún no sabemos cuáles van a ser. También está, por ejemplo, el desarrollo de ciertos esquemas para los minerales más críticos, por ejemplo, el tema del Copper Mark de la Asociación de Cobre, la ICA, de la Asociación de Cobre Internacional, y también el esquema de la cadena de suministro de la Bolsa de Metales de Londres, que si bien son esquemas de certificación que aún están en desarrollo, pero se están posicionando fuertemente a nivel de las grandes empresas mineras en la región, al menos, por ejemplo, en Chile y Perú. Respecto a los temas de la sostenibilidad que abordan estos esquemas, como ya hemos dicho, inicialmente se abordaban temas sociales vinculados a conflictos armados, corrupción, derechos humanos y trabajo forzado en África, pero esta nueva generación de estándares, que están mucho aún en desarrollo, tienen esta mirada más integral y, ¿no es cierto?, añaden temas sociales, ambientales, incluso hay algunos temas económicos y de gobernanza. Respecto al tipo de minerales que abordan, estaba inicialmente enfocado en diamantes y las 3TG, y en oro en las zonas de conflicto en África. Más recientemente se identifican iniciativas enfocadas en los nuevos minerales críticos, donde especialmente en la mira está el cobalto de la República del Congo o también el litio, procedente de China, pero también de varios, ¿no es cierto?, del triángulo ahí del litio de los países de América Latina, que son minerales críticos asociados a la nueva demanda de minerales y que hay serias preocupaciones socioambientales respecto de su extracción. También respecto al tipo de minería, se trata mayoritariamente de estándares para la minería a gran escala, pero también hay algunas iniciativas centradas en la minería artesanal y de pequeña escala, como Fair Trade, Fair Mining, qué sé yo, y que tienen presencia más importante también en la región andina, como vamos a ver. Respecto del segmento de la cadena de valor, se ven que son mayoritariamente aguas arriba, pero aguas abajo son cada vez más importantes, liderados, como ya hemos dicho, por ciertas industrias vinculadas a la cuarta revolución industrial. Respecto de estos esquemas más específicos para estas industrias, ¿no es cierto?, ¿qué podemos decir? Aquí es importante decir que tal vez un elemento transversal en las diversas cadenas de valor de la minería es, ¿no es cierto?, aquellos materiales asociados a las baterías de litio, que es un producto clave asociado a la cuarta revolución industrial, porque no son solamente importantes para los vehículos eléctricos, sino también para el almacenamiento, para la generación de electricidad, computadores personales celulares, etc. Entiendo que la próxima capacitación va a ser centrada en la electromovilidad, así que posiblemente ahí van a poder interiorizarse más con este tema. Entonces, y aquí como materiales críticos, la elaboración de las baterías de litio sale justamente el cobalto y el litio, donde se concentran las mayores preocupaciones socioambientales en las cadenas de valor, como ya hemos dicho, cobalto procedente de la República de Congo particularmente, y el litio,
Y aquí esto es un tema muy, muy importante para los países de la región andina, porque está el triángulo de litio, que está Chile, Bolivia y Argentina, y también en China hay reservas, pero todavía no logra producir. Y por lo menos en el caso de Chile, Bolivia y Argentina hay serias preocupaciones socioambientales en torno a cómo se está produciendo el litio. De hecho, hay mucha preocupación en torno, porque hay que decir que esto está la producción de litio está especialmente en el caso de Chile, en el Salar de Atacama, donde convergen una serie de usos del territorio, ¿no es cierto?, donde está no solamente la minería de litio, que es la minería no metálica, sino también la minería metálica, especialmente del cobre, numerosas mineras, y que hacen una extracción de agua y de la cual tampoco hay conocimiento acabado respecto de cómo se está utilizando el agua y de cuánta extracción hay en este salar. Y también, ¿no es cierto?, porque cobija otros usos esenciales como son, ¿no es cierto?, la agricultura y ganadería de subsistencia, el turismo, y sobre todo porque los salares son una fuente de provisión de servicios ecosistémicos muy, muy importante. De hecho, por ejemplo, los demandantes de la industria automotriz del litio están, por ejemplo, todavía no lo tienen, no han lanzado un esquema, pero están trabajando fuertemente en esto y con muchas preocupaciones. Recientemente Soquimich, que es la principal productora junto a Bermel de litio en Chile, ajustó a la baja su producción de litio justamente por requerimientos de la demanda y amenazas de la demanda por lograr una producción más sostenible. También está, bueno, como ya hemos dicho, un desarrollo reciente de estándares específicos para las cadenas de abastecimiento de la industria automotriz y electrónica, ¿no es cierto?, que son de empresas específicas, además de protocolos y códigos de conducta a nivel de empresas emblemáticas. Ya lo vimos en Samsung y en Apple también. Entre las iniciativas de la industria aguas abajo, a nivel transversal de estas dos, por lo menos, al menos de la industria automotriz y la electrónica, destacan la guía, una gran influencia en el desarrollo de estándares, establecimiento de estándares, nuevamente la guía de Due Diligence de la OCDE. También la Responsible Business Alliance, que impulsó la creación del Responsible Raw Materials Initiative como un código de conducta que aplica a todo el sector electrónico y ha sido, ¿no es cierto?, base para la creación de distintos estándares empresariales, y el Drive Sustainability, que está conformado por las principales empresas de la industria automotriz y que busca mejorar el desempeño social, ético y ambiental de la cadena de suministro. Y las acciones de empresas individuales, por ejemplo, Samsung prohibió a sus proveedores abastecerse de minerales 3G que han sido extraídos mediante prácticas antiéticas en áreas de conflicto. Y Apple, por ejemplo, en el año 2018 estableció que el 100% de las refinerías y fundidoras con las que trabaja deberán cumplir con un estándar de abastecimiento responsable. Bueno, ¿qué podemos decir de todo este desarrollo de estándares de sostenibilidad para la minería? ¿No es cierto? Entendiendo que esto es un desarrollo muy dinámico, entonces es muy difícil tener un estado del arte acabado, y por lo tanto podemos considerarlo en sí mismo como un objetivo móvil, pero aún así podemos establecer ciertos estándares que emergen. Primero, el tema de la trazabilidad, que si bien aún es muy incipiente, pero será cada vez más importante lograr sistemas de certificación con trazabilidad a lo largo de la cadena de valor. Esto, que ha sido muy complejo, ya veremos más adelante. Sin embargo, la evolución de las tecnologías digitales, en particular la emergencia del blockchain hace un par de años, es una herramienta disruptora en este sentido y que ha sido una gran habilitadora de la trazabilidad, ¿no es cierto?, y
con muy bajo costo y rapidez. También esta proliferación de estándares, ¿no es cierto?, que estamos viendo, que causa fatiga, ¿no es cierto?, y confusión. ¿No es cierto? Dijimos que hay aproximadamente unos 160 estándares a los cuales se suman todas las iniciativas de industrias particulares. Entonces, ¿qué pasa? Las mismas mineras dicen, bueno, ¿a cuál me sumo? El mismo consumidor final dice, bueno, ¿qué significan tantos sellos? ¿Por qué este y por qué no este otro? Entonces, al final, esta excesividad de estándares causa confusión en el cliente final y al final estos esquemas que son para mejorar la transparencia, ¿no es cierto?, en la producción minera a lo largo de su cadena de abastecimiento, justamente van atacando y reduce la transparencia y también la credibilidad de los mismos. Y esto es algo también, una lección que se debe aprender del desarrollo de estándares en otras industrias, como fue la forestal y también, por ejemplo, en el tema de la pesca. Al mismo tiempo, estos estándares generan costos de cumplimiento, ¿no es cierto?, que son generalmente soportados por las empresas aguas arriba, esto a nivel de explotación de los minerales. Esto significa que se limita un poco la participación de la minería de pequeña escala y artesanal, que para ellos se puede hacer un costo mayor. Y esta carga, ¿no es cierto?, se hace aún más pesada cuando tú debes, ¿no es cierto?, cumplir con diversos estándares para acceder a diversos mercados, donde en cada mercado te exigen distintos estándares. Entonces, ¿qué significa eso? Y también es una cosa que se aprende, son lecciones del desarrollo de estándares en otros sectores, es la necesidad de ir avanzando en mecanismos de reconocimiento mutuo y armonización de estándares. Se están dando los primeros pasos en la minería en este sentido. Bueno, vamos a ver ahora en qué estamos en estos temas en los países de la región andina. Estoy muy pasada de tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? Te quedan 5 minutos, Ani. Perfecto. Bueno, en los países de la región andina, hay que decir que estamos un poquito atrasados, hemos sido un poquito inactivos, más bien estamos siendo muy reactivos. No, por un tema de tiempo no vamos a entrar en detalle en los distintos países. Ustedes pueden ver esto con detalle en el documento, pero sí en los aspectos claves que podemos desprender. Entonces, de este análisis. Primero que el tema, nosotros ya dije que hay una falta de liderazgo por parte de los países de la región y de los gobiernos en lo que es la participación en el desarrollo de estándares. Solo en esta revisión que hicimos, vimos, ¿no es cierto?, el liderazgo de la empresa estatal Codelco, que es chilena, y que hizo un piloto de cobre responsable, donde buscaba, ¿no es cierto?, otorgar trazabilidad a la totalidad de una división de Codelco. Al final, este proyecto fue el año pasado cancelado o pospuesto debido a la imposibilidad de poder otorgar trazabilidad a la producción. Justamente. Ahora, no se trata que los países o los gobiernos comiencen a desarrollar iniciativas locales, pero sí que participen en los procedimientos de establecimiento de estándares de forma que puedan reflejar las prioridades locales y que no sea un top-down approach y ojalá un bottom-up, ¿no es cierto? Que esto refleje las prioridades y realidades de los distintos países de la región. Ahora, en cuanto a niveles de desarrollo en los países de la región, vemos que las empresas que operan en Chile, Perú y Bolivia son miembros de instituciones que han desarrollado estándares y en ese sentido se entiende que están cumpliendo en ellos, como es el Consejo Internacional de Minerales y Metales y de la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas. En Perú, Colombia y Bolivia se identifican iniciativas a nivel piloto para aplicar estándares globales como el Fair Mining, Fair Trade y el Responsible Jewelry Council.
También destaca esta plataforma integral de la minería que busca implementar sistemas de sostenibilidad y trazabilidad adhiriendo a certificaciones como Fair Mining, Fair Trade y el Responsible Jewelry Council. Es importante destacar también que en el caso de Colombia hay adhesión a estándares intergubernamentales mediante su iniciativa Código Craft, y destacan también una serie de iniciativas enfocadas a la minería del oro. Muchas de las iniciativas que existen a nivel local son iniciativas enfocadas en la minería de oro artesanal y de pequeña escala, como está la iniciativa de Oro Responsable, que abarca Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y también es importante decir que muchas de estas iniciativas vienen financiadas por cooperación de Suiza y de Holanda, y que uno diría que entonces vienen, ¿no es cierto?, empujadas por preocupaciones de los consumidores en los mercados finales. Entonces, para no pasarme de tiempo, porque yo estoy segura que mis colegas José y Fabio van a poder interiorizarse mucho más en los desafíos de los países de la región, mejor voy a cerrar con ciertas reflexiones finales y recomendaciones para nuestros países que podemos después comentar un poco más. Entonces, entre las principales conclusiones que uno puede mirar de esta revisión de esquemas que hicimos, y es que transparentar las credenciales de la sustentabilidad de la cadena de suministros es un tema desafiante dada su complejidad, por la gran cantidad de empresas y procesos involucrados, y, ¿no es cierto?, los cuellos de botella, que significa, ¿no es cierto?, que se junten todos estos metales en las fundidoras y refinerías que ni siquiera están en los países, muchas veces se mandan a una refinería en China, etc. El mismo caso, ¿no es cierto?, de Codelco con su iniciativa de cobre responsable, que al final han debido cerrar o cancelar o posponer esto debido a la imposibilidad de poder otorgar trazabilidad a la producción. Lo que sí es claro que por diversas motivaciones que ya vimos en la presentación, este será un requisito de acceso al mercado que es cada vez más importante, empujado por los requerimientos de los inversionistas, por los consumidores finales, ¿no es cierto?, y también por los gobiernos, no solamente, ¿no es cierto?, preocupados por la sostenibilidad de la producción, sino también porque están buscando proteger su abastecimiento de estos minerales críticos. También es cierto que el tema de la trazabilidad será cada vez más importante y lo que será posible de la mano del blockchain. También el exceso de iniciativa es una causa de confusión en los clientes finales, lo que reduce la transparencia, ¿no es cierto?, y credibilidad en los mismos, y que las empresas no saben a cuáles deben adherir, especialmente si acceden a mercados distintos, lo que indica la necesidad de avanzar y rápidamente en el reconocimiento mutuo de estándares. Los costos de adhesión o, ¿no es cierto?, de compliance con los estándares, estos pueden ser relevantes especialmente para la pequeña minería, que a nivel de nuestros países, de los países andinos, notamos una falta de liderazgo en la participación en el desarrollo y definición de estos estándares, de forma que sean adecuados a las realidades nacionales, lo cual podría transformarse en un impedimento para lograr materializar todos los beneficios asociados a la mayor demanda de minerales y también, ciertamente, reducir los riesgos. La proliferación de estándares, los costos y desafíos involucrados, y especialmente, dado que estamos hablando de la minería, que son industrias que son muy importantes para los países de nuestra región, ¿no es cierto?, indican que esto no es solo un tema del sector privado y que hay un rol para los gobiernos, un rol del Estado. Y en este sentido surgen algunas recomendaciones para los gobiernos de los países andinos. Primero que todo, la necesidad de generar transparencia y evidencia sobre los impactos de los distintos esquemas.
es importante demostrar los impactos del esquema, evidenciando si conducen a mejoras sociales y ambientales de la industria minera y si se ajustan a la realidad local. Aquí esto, por ejemplo, es un rol para los gobiernos. También el análisis de la experiencia con el establecimiento de estándares en otros sectores de recursos naturales. Como hemos visto, hay sectores que ya han recorrido este camino y en forma exitosa, otros no en forma tan exitosas, pero también reconociendo, ¿no es cierto?, que las motivaciones y los tipos de recursos naturales son distintos, por lo tanto, a veces el desarrollo de estándares merece acoger estas diferencias. Generar información para facilitar el acceso al mercado respecto de los requerimientos y apoyo a la comercialización. Entonces estamos hablando aquí de inteligencia de mercado, ¿no es cierto? Aquí la simetría de información, la proliferación de estándares y la separación geográfica de los principales mercados de consumo hace que este análisis sea aún más complejo y costoso. Entonces hay un rol del Estado, ¿no es cierto?, en poder disponer en forma ordenada esta información al sector privado. También fortalecer el fortalecimiento institucional, por ejemplo, los servicios de acreditación, armonización y metrología. Todos estos son importantes para poder, ¿no es cierto?, demostrar el cumplimiento con ciertos impactos y, por lo tanto, con ciertos estándares. Entonces, se requiere de un sistema eficiente y bien establecido de certificación, normalización, metrología y acreditación de estándares que también, ¿no es cierto?, reduce los costos del adherir a los estándares. Y aquí también, dado la escala de la industria, ¿no es cierto?, la industria minera en la región, uno se pregunta, ¿por qué no nos movemos rápidamente en esto y podemos sacar, ¿no es cierto?, estos sistemas de acreditación, armonización y metrología rápidamente, bien hechos, y podemos, ¿no es cierto?, ofrecer este servicio, ¿no es cierto?, a los distintos países de la región. Esto también, ¿no es cierto?, permite, ¿no es cierto?, reducir, ¿no es cierto?, la parte extractiva de la industria minera y pasar, ¿no es cierto?, hacia otros servicios de alto valor. Apoyar a la pequeña minería para cumplimiento de estándares también. Dado que los costos de adhesión de estándares pueden ser, son mayoritariamente soportados por las empresas que extraen los minerales, los gobiernos pueden analizar el proveer ayuda financiera al segmento, ¿no es cierto?, de los pequeños de la minería pequeña o artesanal. Y finalmente también veo un rol al Estado, por ejemplo, en coordinar el desarrollo de la infraestructura crítica para poder, ¿no es cierto?, cumplir con ciertos criterios, como por ejemplo, coordinar a las distintas empresas mineras para el desarrollo de una fundidora, una refinadora, especialmente dedicada para los minerales que requieren trazabilidad. En general uno ve que las mineras, cada una trabaja mirando hacia adentro y no colaboran. Cuando, por ejemplo, en el caso, solamente mirando en el caso de las desaladoras acá en Chile, cada empresa minera ha desarrollado su propia desaladora, entendiendo que muchas operan en los mismos territorios, cuando podrían haber hecho una sola gran desaladora con muchos menores, no solamente económicos, sino también impactos ambientales. Esta misma falta de coordinación y de cooperación también se da en el desarrollo de infraestructura crítica. Entonces, hay un rol del Estado, ¿no es cierto?, que en promover, ¿no es cierto?, el desarrollo conjunto de este tipo de infraestructura crítica. Muchas gracias. Yo con esto le paso la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Muy interesante, muy completa la presentación. Creo que surgen un montón de temas. Yo tengo algunas preguntas. Están apareciendo preguntas ya en el chat y en la parte de preguntas y respuestas. Les invito a que continúen haciendo preguntas por ahí. Pero ahora vamos a escuchar a los panelistas. Así que le cedo la palabra primero a José de Chávez por 10 minutos. Por favor, José, adelante. Gracias. En primer lugar, gracias por la presentación y por el documento que he leído con mucho interés y, por supuesto, también gracias por la invitación a NRGI. A ver, lo primero que quería mencionar es que mi lectura del texto ha tenido diferentes perspectivas, ¿no? En primer lugar, porque este es un tema fundamental para un país como el Perú, ¿no?, por todo lo que significa la minería en el país, digamos, la minería forma parte de la matriz productiva
del Perú. Tiene una importancia gravitante en materia económica, también está fuertemente vinculado a temas sociales como el de la conflictividad y una fuerte presencia territorial de la minería, ¿no? Entonces, ha sido una primera aproximación de la lectura del texto, vinculando un poco al escenario peruano. Y por supuesto, también intentando hacer una suerte de análisis de encaje entre los procesos que están en curso y que se citan muy bien en el documento, ¿no? Y se analizan también en el texto, y algunos casos relevantes ocurridos en el Perú en los últimos años, ¿no? Y un segundo tema que quiero mencionar, ojalá que me alcance el tiempo, me voy a referir un poco a la hipótesis del documento, en realidad más que hipótesis, porque finalmente se transforma en una suerte de afirmación, ¿no? Porque una conclusión importante del texto de Gianni apunta a señalar que una acción concertada, proactiva, en materia de transparentar los aspectos sociales y ambientales en todas las cadenas de abastecimiento, pueden favorecer el liderazgo de la región, ¿no? Y más bien si se produce una situación contraria, ¿no? Si se nota una ausencia de una actitud decidida, podría menoscabar las oportunidades subyacentes para la minería, la región, vinculada a este contexto de mayor demanda, digamos, asociada a la transición global de tecnologías limpias y todo eso, ¿no? Entonces, ese tema de la oportunidad también es otro tema que me ha dado vueltas en la cabeza, ¿no? Pero a ver, sobre el primer punto que quería mencionar, ¿no? La lectura del texto me ha llevado a finales de la década del 90, cuando empieza este ciclo de expansión muy fuerte de la minería, sobre todo en una región como América Latina. América Latina se convierte en el principal destino de los flujos de inversión a finales de la década del 90, y las empresas que llegan a la región, y no solamente a la región, vienen con una narrativa y un discurso nuevo, ¿no? El discurso de que hoy en día, una minería que ya estaba mirando al siglo XXI, bueno, las empresas eran conscientes que sus actividades generaban un conjunto de externalidades negativas, de impactos sociales, ambientales, etcétera, pero el mensaje era, no se preocupen, nosotros, empresas del siglo XXI, somos plenamente conscientes de eso, y todo eso lo vamos a controlar, lo vamos a limitar, a través de un conjunto de mecanismos voluntarios, principalmente mecanismos de autorregulación, ¿no? Y entonces aparece el discurso de la licencia social para operar, aparecen varios instrumentos, los códigos de conducta, los códigos de ética, aparece, por supuesto, el Consejo Internacional de Minería y Metales, donde creo que está el pensamiento estratégico de la industria minera a nivel global, códigos de conducta por empresas, pero también códigos de conducta por asociaciones. En el Perú no solamente comenzaron a aparecer los códigos de conducta de las empresas, sino también la Sociedad Nacional de Minería, que es la principal asociación de empresarios mineros, bien elaboraron su propio código de conducta. Y ahí se abre una discusión que todavía me parece vigente, y al leer el texto creo que es un tema que hay que puntualizar, ¿no? El debate de fondo es, ¿el camino es o son los mecanismos voluntarios y de autorregulación, ¿no? O el camino es la regulación y las políticas públicas? Y si no lo queremos poner, digamos, como dos caminos que polarizan, ¿no? Sino también otra manera de abordar y plantear la discusión es cuán complementarios pueden ser los mecanismos voluntarios, ¿no? Los mecanismos de autorregulación del sector minero, por ejemplo, con las regulaciones públicas y con un Estado que tenga capacidad de controlar, regular, fiscalizar esas inversiones. Y esto lo menciono porque en el debate, digamos, en nuestros países, digamos, no es tan evidente la complementariedad, ¿no? Y ahí simplemente menciono las narrativas que el sector minero y las empresas mineras concretamente han construido, que buscan más bien una suerte de carrera hacia el fondo, debilitando regulaciones sociales y ambientales que han costado construir enormemente, ¿no? Pero además, cuando menciono esto, quería también acordarme algunos episodios, ¿no? En el año 2000 se produjo un derrame de mercurio en una localidad muy cerca a una de las minas más importantes, la mina de Yanacocha, una mina productora de oro,
se derramaron 151 kilogramos de mercurio metálico afectando a toda una población, la localidad de Choropampa, y ahí quedó en evidencia que en el Perú, por más códigos voluntarios, por más prácticas sociales y ambientales de una empresa que era una suerte de alianza con una empresa de los Estados Unidos que se llama Newmont y donde había participación de la Corporación Financiera Internacional, es decir, el Banco Mundial, bueno, quedó claro que por más mecanismos voluntarios, digamos, no se habían tomado en cuenta todos los datos que implicaba el transporte de mercurio. Y bueno, en el Perú se tuvo que regular y se tuvo que, el año 2004, unos años después, se tuvo que definir una ley que regulara el transporte de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, y ejemplos como ese podría citar. Pero lo que también me queda de la lectura del texto es que pese a todos los avances que evidentemente han habido, ¿no? Cuando en el documento de ANICE plantea el panorama del conjunto de iniciativas globales, tenemos por supuesto las iniciativas intergubernamentales, OCDE, Naciones Unidas, Banco Mundial, algunas muy importantes. Tenemos iniciativas gubernamentales, en el texto se identifican 3, una en Estados Unidos, una en la Unión Europea y otra en China, y después tenemos las iniciativas de carácter privado. Y esta suerte de predominancia de 160 iniciativas de carácter voluntario, todas casi de carácter voluntario, que plantean esta suerte, como también se dice en el texto, de proliferación de estándares que puede provocar fatiga, dispersión, pocas posibilidades de monitoreo y seguimiento, donde cada uno tiene, digamos, la iniciativa que pueda calzar de manera, digamos, adecuada con su propia experiencia y con su propio proceso, ¿no? Entonces, por ahí me queda una duda que todavía sigue pendiente esta tensión entre mecanismos voluntarios y el debate en torno a políticas públicas. Y ahí también a uno le queda la duda. En el caso del trabajo que hago y en la institución a la cual pertenezco, estamos fuertemente vinculados con las poblaciones. Y claro, uno habría que preguntar si las poblaciones afectadas por los proyectos estratégicos, si les preguntamos por estas iniciativas y cómo están funcionando, estoy seguro que muy poco es lo que se conoce al respecto, ¿no? Por no decir nada. Entonces, son iniciativas formuladas de arriba hacia abajo y que tienen todavía enormes dificultades de pisar los territorios y articularse sobre todo con las poblaciones afectadas por estas operaciones mineras. Para comenzar a terminar, porque se me acaba el tiempo, segundo tema, el tema de la oportunidad y si es un desafío para que la región lidere, ¿no? Yo creo que hay que precisar un poquito más en qué consistiría esa oportunidad para los países del sur del continente, digamos, donde la minería, repito, es una actividad importante, ¿no? Porque, digamos, señalar que es una oportunidad, que en principio yo estoy de acuerdo, me da la impresión que no es suficiente. Habría que escarbar y detallar con mayor precisión en qué consistiría esa oportunidad, cómo se podría plasmar esa oportunidad. Igualmente, si existen oportunidades de mercado para los estándares de sostenibilidad de la minería, ¿cómo medimos actualmente la dimensión de esa supuesta, seguramente real demanda de mercado? ¿Qué tan importante es, ¿no? ¿Qué tan gravitante es, ¿no? Si tiene sustituto esta demanda? Esos temas me parece que deberían tratar de precisarse, porque es solamente así, si encontramos respuestas a esas interrogantes, que vamos a poder plantear un conjunto de iniciativas para lograr ese liderazgo que se está mencionando, ¿no? Y vuelvo a un tema que me parece clave, fundamental. Los discursos del sector empresarial minero no van en la buena orientación. Los discursos más bien apuntan a una suerte de carreras en fondo. Y si no, veamos lo que ha pasado, por ejemplo, con acuerdos y todo el debate que ha generado en varios de nuestros países el acuerdo de Escazú y lo que está pasando, digamos, y el caso peruano es un buen ejemplo de eso, ¿no? Entonces, por ahí yo siento una tensión. Finalmente, con esto acabo, un reto clave es seguir generando estos procesos en la perspectiva de construir la gobernanza que está haciendo falta, ¿no? Y ahí siempre recuerdo la frase de John Ruch, este profesor de Harvard que estuvo a cargo de este informe sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que él mencionaba que los conflictos vinculados a actividades extractivas
y las crisis que provocan estos conflictos muestran con claridad hasta qué punto se presentan en nuestros países una situación de falta de gobernabilidad, ¿no? De brecha de gobernabilidad. Y él menciona que se produce una situación de brecha de gobernabilidad cuando los actores económicos, estados, empresas, inversionistas, pretenden ir más allá precisamente de la capacidad que puede tener una sociedad de controlar y regular esas inversiones en función del bien común. Cuando se pierde esa perspectiva del bien común, sin duda estamos frente a gravísimos problemas de gobernabilidad. Y creo que construir gobernabilidad y cubrir precisamente esas brechas que están haciendo falta cubrir, son los desafíos que deben seguir siendo asumidos por nuestros países. Y ahí sí deberíamos desarrollar un fuerte liderazgo. Y sin duda, los mecanismos voluntarios están bien, pero creo yo que el campo de la regulación, el campo de las políticas públicas, el campo de que nuestros estados se doten de instrumentos para controlar, regular, fiscalizar las acciones de las empresas, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, por ahí, mis principales comentarios, y solamente, y con esto acabo, si estas transiciones que menciona el documento van a significar más extractivismo, más extracción exacerbada, como lo ha mencionado Aní, ¿no? El consumo de algunos minerales va a aumentar en 500%, eso al 2050, eso es más extracción. En los países productores, todas estas iniciativas deben ser entendidas como complementarias, ¿no? Y entender que tenemos tareas pendientes en materia de gobernanza, sabiendo la presión para precisamente extraer cobre, extraer litio, van a ser enormes, ¿no? Esas presiones. Me quedo ahí y gracias por el texto y por el espacio. Muchísimas gracias. Creo que salen varios temas que ahora seguro vamos a entrar en una discusión de las cosas que has planteado. Pero antes de eso vamos a darle la palabra a Fabio Velázquez. Adelante, Fabio. Bueno, muchas gracias en primer lugar a NRGI por la invitación y en segundo lugar a Ani por su completo informe y su presentación del día de hoy. Yo quiero trabajar 5 puntos muy rápidamente, o sea, en un promedio de 2 minutos por punto para llenar el tiempo. El primero es quizá insistir en la importancia del tema en términos de gobernanza, justamente, que es una de las inquietudes que se nos planteó para esta intervención. Y lo digo, pues ya Ani lo ha planteado, pero yo quisiera insistir en un punto que ella señaló. Dice la importancia que tiene hoy la transparencia en la trazabilidad de las cadenas de suministro en un proceso que es ciertamente complejo porque, como ella misma lo dice, intervienen muchos actores en diferentes momentos. Y para poner un ejemplo, pensando en el caso colombiano, nomás el año pasado ya fueron arrestados los 2 principales dueños de refinadoras en Colombia justamente por tener negocios bastante raros en el manejo del oro. Y esto ya es un indicador de la importancia que tiene este tema. Pero yo quisiera añadir 2 elementos más que aportan a la reflexión sobre el tema de la trazabilidad y la transparencia. El primero es que abre una discusión que ya José la comienza a plantear sobre el rol del Estado. Ese me parece un punto vital en la reflexión sobre este tema, particularmente por el hecho de que se trata, como lo ha dicho Ani, de estándares fundamentalmente voluntarios. Pero en segundo lugar, me parece a mí que también tiene una importancia grande porque este proceso interpela a la sociedad civil y al papel y al rol de las comunidades locales, territoriales y, por supuesto, de la sociedad civil a nivel nacional. Por una razón o por 2 razones fundamentales. En primero, porque el sector extractivo ha sido un sector tradicionalmente en nuestros países caracterizado por la conflictividad. Y ese es un tema que no es ajeno, digamos que no está involucrado como punto de partida de los estándares, pero que hace parte de un contexto en el cual eventualmente se podría mover su aplicación. Pero en segundo lugar, porque como ustedes han visto en las tablas que nos presentó Ani, entre los temas de gobernanza ambientales y sociales, los sociales son los que más preocupan desde el punto de vista del contenido de los estándares señalados. Entonces, a mí me parece que aquí hay un juego de gobernanza explícito, porque no es solamente de la definición de unos parámetros de conducta y de desempeño de las industrias por voluntad propia y por mecanismos de autorregulación, sino que están
inmediatamente interpelados el Estado y la sociedad en la aplicación de estas medidas. El segundo punto lo toca José al final de su intervención y yo lo retomo porque me parece muy importante, que es un tema también de contexto. ¿Qué significa esto de la oportunidad que tiene la región con respecto a esta nueva era, esta nueva fase de explotación de minerales alternativos para la transición energética? Sin duda puede ser una oportunidad, pero eso a condición de que no volvamos al viejo extractivismo, y retomo las palabras de José. Es decir, que la explotación de esos recursos no acentúe la reprimarización de las economías en los países de la región y que en consecuencia su explotación se complemente con políticas de diversificación productiva, con políticas de diversificación de la canasta exportadora, y que además la explotación de esos nuevos minerales esté acompañada de procesos productivos locales en el país de transformación de esas materias primas para generar un valor agregado, para generar empleo y para generar ingresos. Y obviamente que la aplicación de la explotación de esos nuevos recursos pues se rija por estrictos estándares sociales y ambientales. Lo que quiero decir es que esta oportunidad no puede significar lo que, por ejemplo, en Colombia ya se está planteando, de que la recuperación económica tras la pandemia es una recuperación que tiene que estar basada básicamente en los mismos parámetros de lo que ocurría antes de la pandemia. Un sector extractivo que es punta de lanza del crecimiento económico, al cual se le dan todas las condiciones institucionales, jurídicas, de beneficios fiscales, etcétera, para que operen, para que atraer la inversión extranjera, lo que hemos llamado la carrera hacia el fondo. Entonces, digamos, este es un tema que a mí me parece importante porque esta oportunidad que efectivamente se le está presentando a los países de la región no puede ser el retorno a hacer más de lo mismo, a un viejo modelo extractivista que simplemente explota recursos naturales para exportar sin generación de riqueza ni encadenamientos productivos a nivel nacional. El tercer tema que me parece interesante es que, como lo dijo Ani, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría de los estándares están pensados para la gran empresa. Y sin embargo, nuestras economías mineras, en la mayoría de nuestros países, pues se caracterizan por una gran heterogeneidad desde el punto de vista de los tipos de minerías. Tenemos minería ancestral artesanal, tenemos minería pequeña escala, mediana escala, tenemos minería a gran escala, tenemos minería informal y en el caso colombiano y otros países, pero en el caso colombiano específicamente, tenemos minería asociada a grupos criminales. Es decir, la minería como un fondo, como una fuente de generación de recursos para el financiamiento de grupos armados. Y esto obviamente plantea un tema muy complejo que sobrepasa de lejos, digamos, el carácter mismo de los estándares, pero que plantea una serie de preguntas sobre las condiciones de aplicación de los estándares, tanto en términos de este contorno de conflictividad y de criminalidad, en primer lugar, pero en segundo lugar, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad, digamos, de la productividad, de la producción minera en estos países. Y obviamente eso plantea preguntas de qué tanto, digamos, no solamente se necesita armonizar los estándares para la gran empresa, sino que se necesita pensar también en formas y estándares de incorporación de minería informal, de pequeña minería, a estas lógicas de aporte a la transparencia en términos de ambientales y en términos sociales. Ese me parece que es un punto supremamente importante para discutir, es decir, salir del modelo de relacionamiento Estado-gran empresa y comenzar a pensar también en cómo se involucran los otros tipos de minería mediana, pequeña y artesanal a todos estos asuntos. Ani mismo lo señaló, hay ya unos estándares, incluso Colombia ha sido, a través de la Alianza por la Minería Responsable, pues ha sido un escenario para la producción de algunos estándares interesantes que se están probando para pequeña y mediana minería, y eso está bien. Ahí hay que introducir un elemento, por ejemplo, de gradualidad en las exigencias que se hacen a los pequeños mineros, porque no pueden atender con la misma lógica los estándares que están siendo pensados para la gran industria. El cuarto tema, que también lo planteó José y que yo lo quiero retomar, obviamente se refiere al rol del Estado. Ani nos planteó
claramente una serie de puntos, de aspectos en los cuales el Estado podría tener un lugar. A eso uno le podría añadir otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas complementarias que el Estado debería desarrollar para que genere un entorno favorable a la aplicación de los estándares? Por ejemplo, políticas de defensa y protección de los derechos humanos, que es un punto fundamental que está en el centro de la aplicación de los estándares. O cuál podrían ser las políticas de desarrollo sostenible, que también enmarcarían y generarían un ambiente favorable para la aplicación de estos estándares que permiten conocer o analizar la trazabilidad de la producción y de toda la cadena minera. En ese sentido, digamos, el rol del Estado es central y yo retomo la manera como José ha planteado el tema de la complementariedad entre autorregulación empresarial y política pública, porque me parece que es un punto crucial, sobre todo en estos países. ¿Por qué? Porque desde comienzos del siglo, digamos, de este siglo, el consenso de los commodities, que se ha llamado así, es decir, ese acuerdo implícito o explícito entre los estados y los gobiernos de un lado y las empresas, particularmente las grandes empresas, para explotar los recursos naturales, significó, digamos, unos ciertos desequilibrios y tensiones en el seno del Estado. Particularmente si uno cree que el Estado tiene por lo menos dos funciones, en cualquier sector económico, pero particularmente en este sector, una función de regulación y una función de promoción. El consenso de los commodities lo que hizo fue desequilibrar la balanza entre regulación y promoción en favor de la segunda. Es decir, nuestros estados se han convertido en promotores de la minería y no tanto en reguladores. Y los estándares son reguladores, ¿sí? El principal driver, como lo dice Annie, es la regulación. Entonces aquí hay una tensión que se genera en el seno del Estado entre una política pública de promoción del sector, inclusive a costa de factores sociales y ambientales, de un lado, y de otro, la capacidad de regulación que pueda tener para que la minería contribuya a un desarrollo sostenible. Y lo que hemos visto en varios países, particularmente del área andina, es justamente que este rol promotor, particularmente y con mayor énfasis en los estados que tienen empresas estatales de explotación, el mayor énfasis ha sido en la promoción y no en la regulación. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la política pública y de la acción del Estado, no es solamente, diría yo, el balance entre autorregulación y política pública, sino esa política pública ¿a dónde se orienta? ¿A promover o a regular? Y ahí me parece que hay unas tensiones muy fuertes y cada vez más, por lo menos en el caso colombiano así lo sentimos, el Estado es más un promotor de la minería que un regulador de la misma. Por supuesto entendemos las funciones de promoción que debe tener un ministerio, pero también debemos entender el equilibrio que debe haber en su tarea desde el punto de vista de la regulación. Y a esto hay que añadir un punto adicional, y es el hecho de que las empresas, sobre todo la gran empresa minera, tiene muchas resistencias a la regulación. Yo he sido particularmente, digamos, he tenido la oportunidad de participar en la iniciativa EITI aquí en Colombia, de transparencia de industrias extractivas. Yo fui parte del grupo multiactor y ahí fue clarísimo, digamos, cómo las empresas siempre se negaban a cualquier mecanismo de regulación que el Estado pretendía incorporar o que desde la sociedad civil proponíamos para incorporar como regulaciones para la conducta y el comportamiento de las empresas. Las dificultades que tuvimos para garantizar que el mismo estándar en los términos mínimos el estándar de EITI fuera aplicado, fueron muy grandes. Hay una resistencia muy grande que hace mucho más difícil ese equilibrio entre autorregulación y política pública como lo plantea José. Entonces, ahí me parece que hay un reto muy importante y un tema que vale la pena discutir. Y el último punto sobre el que al que quiero referirme es el tema de la sociedad civil. Digamos, el tema de transparencia en las cadenas de suministro, pues no puede ser solamente un acuerdo entre empresas y Estado, ¿sí? Si es que hay ese acuerdo, o no puede ser simplemente, digamos, un acuerdo explícito o implícito para mejorar el desempeño de las empresas a través de la aplicación de algunos de estos estándares. Las organizaciones de la sociedad civil han venido ganando un lugar muy importante en la discusión de los temas extractivos en nuestros países en el área andina. Acabamos
Estamos próximos a publicar en la red latinoamericana un estudio sobre participación en el sector extractivo que demuestra efectivamente que no tanto por vías institucionales, aunque también, sino también por vías informales e incluso algunas contenciosas, pues la gente quiere manifestar que hoy debería tener una voz en las grandes decisiones que tienen que ver no solamente con la política pública del Estado, sino también con el comportamiento de las empresas en relación con el territorio. Aquí en Colombia las grandes empresas han comenzado a aplicar algunos estándares de relacionamiento con el territorio. Y ese es un tema interesante que me parece que puede ser visto hacia adelante. El grupo de diálogo minero al que yo pertenezco publicó el año pasado un informe, uno de cuyos capítulos está justamente dedicado al análisis y a la generación de algunas propuestas sobre cómo las empresas deben relacionarse con el territorio. Pero no es solamente un tema de cómo las empresas se relacionan con el territorio o cómo el Estado se relaciona con el territorio. Antes de este evento estaba yo en una entrevista que le hice a la encargada de la estrategia de relacionamiento con territorio para un proyecto que estoy adelantando, y ella, digamos, tenía toda la conciencia de Estado diciendo, bueno, esto tiene que ser una iniciativa de Estado, pero es que desde la sociedad también puede haber iniciativas muy importantes. Uno, en términos de presión por nuevos comportamientos de las empresas. Dos, en términos de cómo el Estado puede regular. Y ahí viene el tema de la intervención de la sociedad civil en ese difícil equilibrio entre autorregulación autorregulación empresarial y política pública estatal. Y en tercer lugar, puede cumplir una función de seguimiento y monitoreo a la aplicación de los estándares para hacer sugerencias, etcétera, etcétera. Ahí viene todo este tema que planteó también José de los acuerdos como el de Escazú, que hoy son parte, en este momento, exactamente en este momento, se está discutiendo en el Congreso hoy la aprobación del acuerdo en Colombia. Y hay bastantes resistencias, tanto de sectores políticos como de sectores empresariales que han manifestado explícitamente, como ya lo hicieron en el Perú, que no tienen ningún interés en la aplicación del acuerdo de Escazú, porque puede generar, digamos, puede espantar la inversión y además puede generar fracturas en la soberanía nacional. Ahora, lo que uno tiene que ver, y con esto cierro, es si hay condiciones en la sociedad para, digamos, en las organizaciones de la sociedad civil para acometer esta tarea. Y yo creo que hay unas ciertas debilidades que es necesario ponerlas de presente para cumplir ese papel. En primer lugar, un desconocimiento de los estándares y de sus derechos frente a esos estándares. En segundo lugar, una inexistencia de escenarios de interacción con empresas y con gobierno a nivel territorial. Y en tercer lugar, sobre todo, una desconfianza enorme en muchas regiones, lo digo por Colombia, de las comunidades con respecto a las empresas e incluso con respecto al rol del Estado. Y aquí hay un tema que ya lo mencionó Ani, que es el tema reputacional, que preocupa a las empresas, pero que de todas maneras no se ha logrado modificar en los últimos años. Por eso es muy importante toda la tarea desde el Estado, por ejemplo, de difusión de los estándares, de creación de escenarios tripartitos en el territorio para conversar sobre estos temas y sobre todo de mecanismos de generación de confianzas a través del diálogo y la deliberación. Dejo ahí y agradezco mucho y perdonen el atropello al final. Gracias, Fabio. Bueno, creo que han salido un montón de ideas muy importantes y nos da para discutir largamente. Sin embargo, nosotros hemos tratado de mantener un tiempo limitado en esto para que no sean sesiones que se extienden demasiado, entonces tenemos que cerrar. Y para cerrar, lo que va a pasar ahora es lo siguiente. Yo voy a hacer un resumen de las preguntas que han salido en el chat y la parte de preguntas y respuestas. Simplemente voy a decir de qué tratan las preguntas y le voy a ceder la palabra a Ani para que responda pues, los comentarios de José y de Fabio, los cuales yo no voy a repetir ni voy a resumir, y también pueda abordar alguna de estas cosas que voy a decir a continuación. Bien, entonces, varias de las preguntas aluden a esto que ya tocó Fabio y José, de esta tensión entre lo estatal y lo voluntario. Y ahí yo sí quisiera comentar brevemente que, solo para la audiencia, ¿no? Que lo tenga claro, no es que Ani sea pues, la promotora de los estándares voluntarios y desconozca la importancia del Estado, ¿no? Pero sí, claro que sí sería bueno conocer su opinión sobre esta tensión que todos han aludido, incluyendo en el chat.
Luego está vinculado con esto también la idea de que los estándares, incluso los del gobierno, esta es una pregunta, nacen de ámbitos estrechamente ligados al sector empresarial, que su origen está muy ligado al sector empresarial, y la pregunta es si esto sería un cuello de botella para que el cumplimiento de estos estándares. Luego hay algunas preguntas vinculadas con el caso específico de Chile y Codelco, si puede hablar un poquito más de qué pasó con esta imposibilidad de trazabilidad en el cobre como una razón de que lo del cobre de verde no prosperara, si pudieras expandir en eso, y cómo está la idea esta de bajar emisiones en el transporte. Es algo que ha salido en las preguntas. Una pregunta que salió en el chat es, ya, muy bien, pero todo esto se aplica a países de la OCDE, países occidentales principalmente. ¿Qué pasa con las inversiones chinas? Es una pregunta bastante clara, me parece. Luego, dos más. ¿Cómo participa la población en estos estándares? Creo que ya lo había mencionado José, pero ¿qué oportunidades hay para que la población se realmente involucre? Y una pregunta muy de fondo y que nos llevaría a otro seminario, pero vamos a hacerlo igual. ¿Es viable continuar patrones de consumo insostenibles, pero ahora sí con altos estándares de cumplimiento en las cadenas? Entonces, sin nada menos, esas serían las preguntas, además de los comentarios de los panelistas. Les cedería la palabra a Ani por unos 5 minutos pues, para el cierre. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por los comentarios. Las preguntas son, bueno, son diversas, desafiantes, y la verdad que yo comparto mucho los comentarios que se hicieron. También hay que entender el alcance de lo que son estos instrumentos para visibilizar impactos, ¿ah? Y yo lo dije al principio, estos son complementarios a la regulación. Tal vez la regulación es el mayor driver detrás de estos esquemas. Y en ese sentido, hay varios comentarios y preguntas que era del rol voluntario, ¿no es cierto?, de estos esquemas y la credibilidad de los mismos cuando son desarrollados por, ¿no es cierto?, por instituciones vinculadas a la misma industria. Y aquí es importante nuevamente, que yo he dicho, apelar cómo ha sido el desarrollo de estándares exitosos en otros sectores de desarrollo productivo, de recursos naturales. Y en general el desarrollo, estamos hablando siempre de estándares que sean creíbles, ¿no? Que promuevan la transparencia y además la credibilidad detrás de, ¿no es cierto?, demandas o, ¿no es cierto?, autodeclaraciones, ¿no es cierto?, de sustentabilidad de la producción. Y en el desarrollo de estándares, por los casos exitosos, por ejemplo, como es el FSC en la industria forestal, aquí siempre ha habido una ONG de alcance internacional de credibilidad y que se ha hecho desarrollo de estándares, ¿no es cierto?, con participación de otros actores. A veces hay un desarrollo de ciertos lineamientos generales a nivel global y luego hay una bajada de estos lineamientos a las realidades territoriales. Y este organismo internacional endorsa, ¿no es cierto?, estos estándares, les da credibilidad. Y yo creo que eso es algo importante para la industria minera. Es más, actualmente en Chile, por ejemplo, está en desarrollo la política minera 2050. Y este tema es de gran discusión. ¿Y cuál es el rol del Estado en el desarrollo de estándares o no? Si debe ser. Y una de las cosas que está saliendo muy fuerte es, en el caso que fuera el Copper Mark, para el caso, bueno, ustedes saben que el cobre en Chile es muy importante, que sea el caso de si es el Copper Mark el que va a ser, ¿no es cierto?, endorsado mayoritariamente por la industria, que luego tiene que haber, ¿no es cierto?, un proceso de endorsement por alguna ONG, sea internacional o nacional, importante, que pueda dar, ¿no es cierto?, credibilidad al sistema. Eso. Entonces, y simplemente enfatizar que los esquemas no pueden reemplazar la regulación,
Y especialmente es importante decirlo porque estamos hablando de la industria minera. La industria minera es una industria muy conservadora, ¿no es cierto?, donde la autorregulación no existe mucho, tiene que haber regulación. La única autorregulación que uno ha podido ver es, por ejemplo, cuando son industrias o operaciones más bien mineras que tiene su matriz en otro país, y ese país tiene regulación, ¿no es cierto? La matriz está en un país donde hay regulación un poco más exigente y se le obliga, ¿no es cierto?, compliance con ciertos parámetros más exigentes, ¿no? Aquí en Chile eso se vio, por ejemplo, en los 90, cuando hubo este proceso de expansión de la minería y empezó a llegar mucha inversión extranjera, no sé, por el caso de BHP, qué sé yo, y que ellos urgieron, ¿no es cierto?, pusieron mucha presión en el sistema nacional para que hubiera, por ejemplo, una legislación ambiental, para poder ellos decir, ¿no es cierto?, en su informe de sostenibilidad, que cumplían al menos con la regulación ambiental que había en el país, en un momento en que no la había. Eso, pero no pueden, ¿no es cierto?, estos esquemas venir a reemplazar la regulación. Estoy totalmente lo del rol del Estado, que también, ¿no es cierto?, que deben establecer cuáles son políticas complementarias, pero yo no lo veo como complementaria a las políticas de desarrollo humano o políticas de desarrollo sostenible, sino que más bien estos esquemas deben demostrar cómo se está cumpliendo con la legislación del país. Es al revés. Estos son complementarios al rol a la regulación. También hubo algunos comentarios de los dos panelistas respecto realmente de la oportunidad detrás de la mayor demanda minera. Eso obviamente también va más allá del alcance de lo que son los esquemas de certificación, ¿no es cierto? Yo pasé de soslayo por algunos de los temas. Aquí, detrás de la gran demanda, ¿no es cierto?, de la demanda renovada por la minería, por, ¿no es cierto?, minerales críticos, por, ¿no es cierto?, todo lo que es la transición energética hacia una economía baja en carbono y el desarrollo digital, más allá también de preocupaciones en torno a los impactos, se está acompañando también de una fuerte presión por mayor incorporación de temas de economía circular. De hecho, hay algunos estudios que están demostrando para que el país, o sea, el mundo pueda cumplir con la meta del Acuerdo de París, requiere que la minería haga esfuerzos muy importantes respecto de incorporación de la economía circular y reciclaje. En el caso del reciclaje, por ejemplo, en industrias como el acero ya es cercano al 80%, lo cual es bastante bueno. En el caso del cobre, hay estimaciones que ahí que estaría en torno al 40%, lo cual es insuficiente. Pero aún así, aún haciendo los mayores esfuerzos de reciclaje, hay un delta de producción adicional que se tiene que hacer para poder cumplir con la necesidad de energía y de demanda de materias primas que van a haber. Y esa mayor demanda tiene que hacerse de forma lo más sostenible posible, incorporando las mejores tecnologías, y va a tener que y va a tener que demostrarse a través de esquemas creíbles. Al mismo tiempo, junto con ello, el tema de la oportunidad, que también lo puse ahí muy de soslayo porque tampoco tiene que ver tanto con los esquemas de certificación, pero esta nueva demanda, ¿no es cierto?, mayor demanda y que tiene que hacerse sostenible, también yo veo una oportunidad de pasar, ¿no es cierto?, de una minería 100% extractiva hacia una que provee otros servicios y da otro valor agregado a nuestros países. Por ejemplo, ahí dije, bueno, ¿por qué no desarrollamos servicios asociados a la certificación que tiene que ver con la metrología, con la acreditación, y poder, ¿no es cierto?, desde nuestros países poder ofrecer estos servicios de certificación, ¿no es cierto?,
y desarrollar servicios de alto valor en torno a la minería, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los encadenamientos productivos, como muy bien dijo Fabio, otro tipo de valor agregado. También, por ejemplo, en temas de economía circular, la escala que presenta la minería en algunos países, en nuestros países, tiene un tiraje tan importante que permite, ¿no es cierto?, de hacer el pool por estos otros servicios y que además, ¿no es cierto?, permite convertirse en exportadores, ¿no es cierto?, proveedores de servicios complementarios a la minería de carácter mundial. Entonces, no solamente es mirar la minería de forma extractiva, sino, bueno, buscar otras contribuciones que se pueden saber a través de la minería si se pudiesen desarrollar estos encadenamientos productivos. Obviamente este es otro tema de discusión, apasionante, no está dentro y también requiere un rol del Estado importante. Alguien habló también de alcance 3. Bueno, el alcance 3 es el gran tema de discusión ahora, porque lo que se hace por huellas de medición de huella de carbono actualmente, y que son los compromisos también del Acuerdo de París, es de alcance 1, que son los propios procesos mineros al interior de ¿no es cierto?, de la operación. El alcance 2, que son las emisiones asociadas, ¿no es cierto?, a la compra, ¿no es cierto?, de servicios eléctricos, y que también las energías renovables ahí, por lo menos en el caso de Chile, se está haciendo un trabajo muy bueno ahí en reducción por eso, pero el alcance 3, que es todavía de hecho no hay mucha claridad en cuánto es el alcance 3 a lo largo de la cadena de abastecimiento de la minería, entendiendo que la mayor cantidad de emisiones está en el punto de la refinadora, o sea, alcance 2, en este minuto no está siendo abordado. Y el transporte del mineral hacia los otros mercados es alcance 3. Pero está siendo cada vez más en la mira y siendo incorporado ¿no es cierto?, visibilizado al menos en los requerimientos de algunos inversionistas. Bueno, hay mucho que conversar en torno a la sostenibilidad del sector minero y desde muchas aristas. Aquí yo traté de mirar esto solamente con la lupa de los esquemas de certificación como mecanismo de transparencia. Excelente. Efectivamente, yo creo que hay muchísimo para discutir. El tema, pues, para largo, pero hemos conseguido, creo, tener un panorama muy completo, entender de qué se trata el tema, la transparencia, la cadena de suministro, cuáles son los estándares, cómo han proliferado esos estándares, cuáles son las limitaciones, cuáles son los retos de complementariedad con el Estado y cómo se articula esto con una economía política mayor a la extracción, donde aparecen, pues, los temas de siempre, de impactos socioambientales, las cuestiones de encadenamientos productivos, etcétera. Pero estoy muy contento, la verdad, por la sesión. Agradezco a nombre de NRGI a Ani por esta presentación excelente y los comentarios tan estimulantes de Fabio y de José. A quienes nos siguen en Zoom, he puesto en el chat el link del documento que hemos estado comentando que ha escrito Ani. Espero que lo puedan descargar ahorita, porque una vez que se cierre el Zoom, pues lo tendrán que buscar ustedes. Lo pueden buscar en la página de MinSUS o en CEPAL, con el título que ha tenido, palabras similares al título que ha tenido esta presentación, lo pueden ubicar. Y el otro link que he puesto es para la próxima sesión de esta serie, que será el 25 de noviembre, esta vez a las 10 de la mañana, hora de Lima y Bogotá, es decir, una hora más tarde de lo que hemos empezado hoy, y esto se debe a que el presentador está en California, entonces a él le va a tocar exponer me parece que son las 8 de la mañana, si no las 7. Entonces, por eso lo hemos corrido un poquito, y esta presentación es sobre la gobernanza de los vehículos eléctricos, la cadena de suministro de los vehículos eléctricos, donde vamos a entrar en mucho detalle, pues ahí sí, al tema del cobalto y del litio, sobre todo, que es de interés para los países andinos. Esta sesión va a ser en inglés, porque el presentador habla en inglés y le hemos pedido a los panelistas que también
comenten en inglés para mantener un estándar en el idioma, así que están avisados quienes no hablan inglés, pues entenderemos que no podrán participar. Y con eso los dejo. Muchas gracias a nombre de NRGI. Nuevamente, muchísimas gracias, Ani. Muchísimas gracias, Fabio. Muchísimas gracias, José. Y un cordial saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Gracias.